Bueno, ahí estamos, adelante. Yo voy a empezar la lección y voy a hacer un pantallazo para poder abordar el tema sobre las culturas andinas y la zona que habitaron, que son sobre que además de los aztecas, mayas, incas, son muy relevantes para la humanidad, y a medida que se desarrolle la clase notarán el porqué. Primero que todo tenemos que saber que habitaban en la región andina, una zona ubicada en el centro y sur de la cordillera de los Andes, y que abarca los países de Perú, de Ecuador, de Bolivia, y parte de Chile y Argentina también. Ya que hablamos de la región, tenemos que saber que se caracteriza por tener muchas diversidades geográficas, climáticas, porque como dije anteriormente, abarca muchos territorios, porque también influye la altura, en fin, entre otros factores. Estas culturas practicaron la agricultura, en la que cultivaron maíz, papa, frijoles, ajíes, tomate, entre otros cultivos. Debido a que estamos hablando de este tema, tenemos que saber que para cultivar, además de acueductos, que hablaremos más adelante, usaron también una técnica, que era la construcción de andenes, que eran construcciones que servían para transportar la tierra y el agua disponible a través de canales. Pero a pesar de que arrancamos con la agricultura, tenemos que saber que no solo practicaron eso, sino que también practicaron la ganadería, en la que criaron animales como llamas, alpacas, vicuñas, que sirvieron para el transporte animal, pero no para humanos, porque porque son animales que no tienen suficiente peso. Me parece exactamente que no pueden soportar más de 25 kilos. Y que también además de esto, practicaron... Rafa, ¿Pasó algo? No, adelante, se ve Sigo, que sigo entonces. alguien tenía el micrófono. Sí, seguí, por favor. Además de la ganadería, también explotaron mucho los recursos de la naturaleza, como la pesca en la costa, la explotación de madera en las sierras, y también piedras, metales, entre otros recursos que venían de la naturaleza, se usaron para construir, para hacer adornos, entre y también para hacer obras de arte, entre otras utilidades. Ahora que ya hicimos esta introducción, que va a seguir Martín Rivero con las culturas Chavintia, Guanaco y Moche, de las que yo seguiré con las culturas siguientes, pero aportaré o comentar algo si es necesario dentro de estas culturas, repito si es necesario. Tengo algo para aportar. Martín, te dejo que empieces con la cultura Chavintia. Bueno, ¿se escucha, profe? Sí, perfecto. Bueno, la cultura chavín fue una cultura que habitó más o menos en la era anterior a la nuestra. Fue una cultura que se especializó en distintos tipos de ramas sociales, ejemplo, sacerdotes, nobleza guerrera, sacerdotes, nobleza guerrera y pueblo. Perdón, estoy un poco nervioso. No, Profe, tranquilo, tranquilo. profe, Sí, tengo que decir, como ven en el PowerPoint, dice entre dos ríos. Seguro se preguntarán cuáles ríos son. Es entre los ríos Uchesca y Mosna, para ser más exacto. Uchesca y Mosna, sí. perfecto. Sí, Con Fabio, justo me olvidé. sí, adelante, Ten adelante. cuidado, ¿para qué estoy en caso dije que si bien yo voy a hablar después de otras culturas, yo voy a hacer mi aporte en caso de que sea Está necesario. bien, no hay problema. Vamos, adelante. Eran un estado totalmente teocrático, manejados por sacerdotes. eh, eran de religión politeísta, influenciado por seres, digamos, selváticos y sobrenaturales, ¿no? Eran muy buenos orfebres. A ver. eh, digamos, voy de a poco. Además, Martín, como ven en Sí. el PowerPoint, dice alucinógenos porque ellos tomaban sustancias Claro, claro. alucinógenas con fines Sí, sí. religiosos. Los sacerdotes utilizaban elementos alucinógenos para tener contacto con los dioses, o sea, contacto con los dioses y con, digamos, con la población en general.
Ellos eran el contacto directo con los dioses. Después también estaba su nobleza guerrera. La nobleza guerrera se encargaba de todo lo que eran los levantamientos o los pueblos, digamos, que intentaban invadir a los chavín. Y la masa, y el pueblo era toda la masa conformada por los artesanos, los campesinos y los agricultores, que le pagaban tributo a los gobernantes y a los dioses. Su economía se basó en la agricultura y en la ganadería. Entre los principales cultivos se especializaba el pepino, el tomate, el maíz, la calabaza. Su ganadería era cría de alpacas, de llamas y de cuyes, eh, eh, que son muy parecidos a los cobayos. También De hecho, se buscan, de hecho, los cuyes, como dice Martín, se ven muy parecidos a los caballos, que son a los oriundos de los cobayos, sí. Andes. Cobayos, Así, cobayos. si lo buscan en Google, las imágenes en Google van a notar que son muy similares a ellos. Bien. Ellos también se especializaron en todo lo que es arte. Por ejemplo, yo acá tengo, no sé si se puede ver, son esculturas chavines, que la escultura chavín era propia, con un negro homogéneo. Hasta ahora no se ve. No sé si lo tienen esto en alguna imagen. ¿Se está viendo o no? Sí, profe, yo puse imágenes de su arte, Sí, pero a pero veces no me cuesta está. reconocer. Acá no está en este momento. En ese No, momento lo voy a mostrar. También incluí imágenes de su arte en el PowerPoint, es que a veces estoy tratando de retroceder y me responde. Bueno, a ver, en todo no sé caso si, lo pasan no sé, después. no sé si se está viendo. Yo acá tengo varias culturas, varias vasijas de origen chavín. Profe, la cámara de Martín. Ah, es mi cámara, ¿no? Acá está el arte que quería mostrar. Ahora sí, ahí está el arte, sí. Se ven los efectos especiales también, ¿no? ¿Se ve mi cámara, profe? ¿Qué querés que te ponga el...? Yo lo saqué para que se vea toda la imagen, chicos. ¿Qué querés? ¿Querés verlo? Profe, ¿Esto querés? no. Profe, Sí. Grisel habla. Martín lo tiene él en su casa. Está mostrando la Yo los imagen. tengo acá en mi Ah, casa. perdón, yo creí que lo iban a pasar en el Power, entonces le amplié toda la pantalla. Está bien, En, querido, re- sí. Adelante. Profe, en realidad, además de lo que muestra Martín en su cámara, también acá en la diapositiva podemos ver el arte de la Claro, cerámica. ya sé por eso, pero yo les habilité la cámara para que lo pudieran, ahora para que lo pudieran ver. Dale. Las culturas de bajo relieve también se especializaban en las losas, dinteles, columnas, en repertorios normalmente zoomorfos, jaguares, serpientes, cóndores, caimanes que se añaden a los rostros humanos, las cabezas clavadas, una especie de ménsula. Perdón, estoy nervioso. Que grababan en las piedras. La cerámica también se caracterizaba, no sé si eso ya lo dije, porque era carente de pintura, era negra homogénea. Y también no se sabe si Chavín fue un centro ceremonial o una ciudad. Los poblados detectados alrededor del centro ceremonial indican que hubo un proceso de urbanización. Se dice que esta cultura estuvo entre el 4 a.C. y... a ver, me espera un poquito, profe. Sí. Bueno, también fueron excelentes orfebres, trabajaban metales como el cobre, la plata, el oro, el cual lo usaban como ornamento personal.
eran buenos trabajando con la lana y el algodón, con los que hacían tapices. Y a ver, ya va. Y eso es de Chavín, no sé si cree que siga por Moche. No sé cómo tienen ordenado, chicos, sigan ustedes. Deberían seguir con Tiahuanaco, si puedes. Si no, pasamos a Moche, si te parece. Bueno, la cultura tihuanaco. Mm, ahí va, ahí va. Ya va, profe, ya va, discúlpeme porque estoy teniendo problemas con... Ya está listo. Bueno, ¿querés seguir vos, Fabio? No, ahí sigo yo, ahí sigo yo. Bueno, Ya está listo, Tiahuanaco. Eh, ¿quieren que detenga, chicos? no, ya, perdón, profe, yo ya... Lo que pasa es que estoy teniendo problemas con mi internet. Bueno, la cultura tihuanaco fue una cultura que formó parte de Chile, Argentina y Bolivia, con un centro ceremonial simbolizado por la Puerta del Sol de 4.000 metros sobre el nivel del mar. El centro de la ciudad era un espacio donde se unían lo terrenal y lo sagrado. Desde allí, canales artificiales marcaban la separación con áreas menos sagradas. La ciudad también estaba dividida en 4 partes. De acuerdo con los puntos cardinales, en el sector norte y el sur se encontraban los 2 principales centros ceremoniales que se llamaban, creo que eran Acapama y Pumbanacu. Está rodeado de una intensa actividad comercial y económica, especialmente era una agricultura pastoril, plantaban papa y quinua. Tuvieron un sistema económico muy variado, manejado por pesca, productos de orilla, como la totora, la caza de aves, de roedores y venados. También tuvieron un gobierno centralizado, teocrático, o sea que era manejado por sacerdotes guerreros y se dividían en 3 subgrupos, que fueron los sacerdotes guerreros, los artesanos y los campesinos. Y usaban cría de animales más que nada para la producción de lana, o sea, llamas y alpacas. También fueron buenos orfebres en el comercio de bronce y la sodalita. Como tenían una vida teocrática, se vieron, usaban muchos rituales y ceremonias de sacrificios humanos. Perdón, profe, estoy muy nerviosa. Dale, está bien, seguí tranquilo, dale, dale. También usaban muchas esculturas de piedra, utilizaban su cerámica, rendían culto a un señor llamado el Señor de las Varas, y también a un personaje con, digamos, colmillos de felino, todos que eran comunes del área andina. Realizaban rituales chamánicos con sustancias alucinógenas,
que esto hacía justamente parecido a los chavín, que los chamanes mediaban entre los dioses y las personas. La ciudad de Tiwanaku fue el eje simbólico del Estado y fue también la capital del imperio. Se estima más o menos que hubo entre 30.000 y 60.000 personas. Y bueno, también estaban, entre todas esas personas, estaban, como dije anteriormente, situadas en 3 subgrupos, que eran, bueno, el subgrupo más grande, que eran los sacerdotes, que según se estima que fue un sacerdote mayor el que los gobernaba. Después, bueno, los artesanos, que eran el segundo subgrupo, y bueno, después la población común en el tercero. Ellos, digamos, los campesinos en épocas de, cuando no estaban en los campos, que ellos habitaban en las zonas rurales, se dedicaban a todo lo que era la construcción de los canales, de los caminos y de los palacios. Y bueno, también fueron excelentes tejedores, alfareros, orfebres. También fueron grandes maestros en los trabajos con piedra, y ellos fueron una gran influencia para las culturas de Atacama y, digamos, la cultura de diaguitas. Esto es muy importante, chicos, lo que estamos diciendo, porque habitualmente cuando se estudia a los incas, lo mismo que pasa cuando se estudia a los mayas o a los aztecas con Mesoamérica, es como que llegan de la nada, ¿no? Como que bueno, que se da un imperio y demás, pero acá lo que estamos viendo es que hay toda una construcción de estados realmente con un nivel de civilización muy alto y muy importante, ¿no? Por eso son tan valiosos estos estudios sobre el área andina en este caso, o la de Mesoamérica, porque realmente nos ayuda a comprender, ¿verdad? Cómo se plantea toda la civilización, no solo la de este momento, sino la que va a venir posteriormente, que está basada en toda esta tarea civilizatoria anterior, ¿no? Por eso es tan importante esto. Bueno, Profe, sí, y ya que hablamos de este tema del legado cultural, ya que estamos con civilizaciones preincancas, vamos a ver cómo unas culturas van tomando rasgos de otras, y también de cómo los incas tomaron rasgos de estas culturas, como les voy a contar en una parte que tiene que ver cuando lleguemos con Huari, que no bueno, surgió de eso. adelante, dale. Igual sigo yo con la cultura moche, no sé si Bueno, querés seguir vos, Fabio. Sí, sí, seguís con la moche, y cuando termines con moche voy a seguir yo. bueno, Bueno, la cultura mochica estuvo ubicado en el valle de Chicama y Moche, en el norte de Perú. Era un área que se caracterizaba por ser muy desértica, y se instalaron alrededor de los ríos que la recorren y desembocan en el Océano Pacífico. Se establece que se desarrolló en el siglo IV y IX, y fueron, digamos, la cultura que, o sea, fue la antecesora a la cultura chavín. Los mochicas se dividían en norte y en sur. Eran estados teocráticos también centralizados, gobernados por una élite política, sacerdotal y guerrera, que ésta ejercía un gran poder sobre la población.
y dominaba los recursos económicos. Incluso también las mujeres llegaron a ocupar cargos. Una muy famosa fue conocida como la Dama de Cado, que se supo que fue gobernante porque fue enterrada con todos los atributos con los que se enterraban a los Profe, gobernantes. Y también fue una guerrera. Sí. Sí, Fabio, seguí. no, solo iba a aclarar una cosa, que este hallazgo arqueológico que comprueba la presencia de mujeres en cargos políticos es a diferencia de otras evidencias o hallazgos, es un hallazgo bastante reciente, ya que es un descubrimiento de este siglo. Parece que entre los años 1005 o 6 más o menos. Por lo que podemos ver cómo hay datos que se conocen por restos que son más longevos y otros que son bastante recientes, a pesar de que se trate de culturas bastante milenarias. Solo eso quería decir. Claro. La tumba siempre es un hallazgo arqueológico muy importante porque nos suministra información fundamentalmente de los sectores sociales, chicos, de las jerarquías sociales, porque podemos evaluarlo de acuerdo a los ajuares, ¿no es cierto? A lo que tienen. Por eso acá estaban hablando de una guerrera, ¿no es cierto? De una tumba de una mujer que tenía La Dama de Cado. de atributos que mostraron que en su vida realmente tuvo una posición elevada, ¿no es cierto?, en esa sociedad. Sí, muy bien, adelante. Los sacerdotes, guerreros, que eran la máxima autoridad, eran los que, bueno, manejaban a todo lo que era la clase social menor, como los artesanos, comerciantes, campesinos, los pastores, los pescadores. O sea, ellos eran la jerarquía más alta, y a los esclavos, que eran de pueblos, digamos, eran prisioneros de guerra, los usaban para sus sacrificios en nombre de los dioses. Ellos eran politeístas y era un complejo sistema de dioses de una jerarquía más alta, donde los dioses con rasgos humanos tenían la jerarquía más alta, seguidos de sus servidores, que fueron dioses como zorros, o sea, de menor jerarquía, como zorros, colibríes, búhos, felinos y halcones. Y uno de sus dioses era Aipaek, que para ellos era el creador de todo. Es el que estamos viendo justo ahora en esta imagen. Ellos también realizaban sacrificios humanos masivos con los prisioneros de guerra, que bueno, eso ya lo nombré anteriormente. Más que nada eso era para la fertilidad de la tierra, para favorecer la producción agrícola, para los buenos augurios también. La base de su economía era una agricultura, creo que era bajo riego, en áreas bajo riego por los ríos cercanos. Claro. Y practicaban actividades pastoriles que se les dificultaba mucho por el ambiente desértico donde estaban los moches. Pero fueron también excelentes ingenieros, hicieron muchas obras hidráulicas, hicieron canales, represas, que llegaron a conectar incluso muchos valles. Y gracias a todas las represas que hacían, les permitía cultivar maíz, algodón, maní y porotos, creo. Su cerámica fue a color,
fue muy realista, mostraban mucho lo que eran los aspectos de los guerreros, de los sacerdotes de la época. Era una cerámica que, o sea, demostraba la vida diaria del moche. A veces representaban figuras religiosas, a veces estas tenían dibujos macabros, dibujos diabólicos, donde perdón. Las variadas escenas de pesca prueban la importancia de dicha actividad para el pueblo costeño. Ellos se desarrollaron mucho la pesca de moluscos, de peces y también de lobos marinos. Fueron muy excelentes orfebres con el cobre, el oro, donde hacían todo un proceso para transformarlo. Lo doraban con frío y a fuego lo iban soldando. Después también perfeccionaron mucho los sistemas de riegos. Construyeron terrazas y acequias, una de las cuales es la cumbre, la más famosa. Construyeron centros ceremoniales, obras hidráulicas. Profe, A ver, Sí, un dato que quería agregar de la cerámica, ya que nos habíamos quedado en esta diapositiva, es que ello de la cultura moche se basó en la cultura que tomó rasgos de la cultura chavín. Así que tenemos otro ejemplo de legado cultural. Eso quería decir de la cerámica, que no pudo decir el compañero. claro. Podés seguir, Martín. bueno. La cultura chavín de a poco se iba, digamos, como acabando, debido a que hubo una sequía que duró 30 años, y esa sequía trajo muchos problemas sociales, hubo falta de alimentos, la gente empezó a abandonar las zonas, y digamos que esto iba pasando también digamos, en el sur, que sirvió para que el norte de la cultura moche se vaya fortaleciendo cada vez más. Pero al final se encontró muy debilitada y el declive se prolongó hasta el 800, que fue el pueblo Wari, que fue el que finalmente acabó con la cultura moche. Y bueno, esas son las 3 que tenía que dar. Bien, muy bien. Profe, Sí, Martín ya dio sus temas, ahora yo voy a dar las culturas que siguen hasta la conclusión. bueno. Seguimos. Un momento. Ahí sí. Ahora tenemos que hablar de la cultura nazca, que fue una cultura que se ubicó en el sur de Perú y que se la conoce también por las líneas de Nazca, que vamos a hablar más adelante cuando hablemos de su arte. Ellos estaban gobernados por sacerdotes, que eran los que se dedicaban a que no dedicarse al gobierno del pueblo, también se dedicaban a temas religiosos, abajo los guerreros, después los artesanos, que para entrar en detalles, era gente que se dedicaba a la cerámica, a la confección de textiles, entre otros oficios, y que servían los sacerdotes, o sea, la clase principal. Después abajo estaban los agricultores y pescadores, gente ubicada cerca del mar que aprovechaba para la pesca. Y lo que tenemos que saber, ya que hablamos del sistema político de esta civilización, lo que tenemos que saber es que no era un gobierno totalmente unificado, dirigido absolutamente por una autoridad central, sino que estaba dividido en señores, por lo que nos puede recordar un poco al feudalismo.
relación que entre los gobernantes, entre los señores podía ser cambiante, porque a veces participaron en guerras entre ellos o alianzas según sus fines. La economía que practicaron, como muchos pueblos, como muchas culturas que estamos viendo, era la agricultura, que practicaban a través de canales, de acueductos, los que aprovecharon para cultivar plantas como maíz, frijoles, algodón, entre otros. Y ya que hablamos de sus métodos para cultivar, no podemos dejar de lado los acueductos subterráneos. Usaron acueductos subterráneos que, como dato destacado, algunos de ellos siguen siendo aprovechados en la actualidad, lo que podemos ver, como a pesar de haber pasado miles de años, todavía tenemos rasgos de estas culturas que siguen vigentes. Después también, además de esta actividad, practicaron el comercio y la pesca. Y ya que hablamos de su economía, estos son los acueductos subterráneos de los que estaba hablando. ¿Puedo seguir? Sí, por favor. Religión. Como muchos, ellos eran politeístas. Por ejemplo, uno de estos dioses era Kon, el creador de todo, que es el que estamos viendo justo en esta imagen, y que también realizaban sacrificios religiosos en honor a sus dioses, y que también otro dato que llama la atención es que ellos usaban las cabezas de sus enemigos como trofeo y también para rituales religiosos. Como podemos ver en la siguiente diapositiva que estamos viendo ahí. Ellos, hablamos de su economía, de su religión, también tenemos que pasar de su arte. Como dije al principio de la lección, ellos practicaron las líneas de Nazca, que son geoglifos, dibujos que se ven hechos de la tierra, los que representan ahí animales, entre otras cosas, que son únicos, que se los conoce a nivel mundial por estos dibujos, entre otras cosas, y que son una obra única en el mundo porque solo ellos las hicieron, pero no solo practicaron las líneas de Nazca, que de hecho también aparecen en el cine. Incluso en películas como Indiana Jones 4, para los que vieron esto puede resultarles familiar. Un momento. También, no solo con respecto al arte, no solo practicaron estas líneas que vemos, sino que también practicaron una cerámica que, a diferencia de Chavín, era policromada, de distintos colores, en las que representaban lo que les rodeaba, como animales, humanos, y entre otras cosas. Pero a pesar de todos los logros y avances de esta cultura, toda cultura, casi todas las que vimos, tienen un fin, del que vamos a hablar justo ahora, que tiene que ver con que ellos talaban los bosques de guarangos, que eran árboles que ellos usaban la madera para construir, y por culpa de esto apareció el fenómeno del Niño, que trajo inundaciones que los perjudicaron, que destruyeron sus cultivos, además de la aparición de pueblos extranjeros como los Wari, que ya vimos cómo acabaron con algunas de estas culturas, que contribuyeron a su caída. Ahora que vimos Nazca, tenemos que ver a Caral, cultura muy desarrollada. Estaban ubicados en Perú, exactamente al norte de Lima. Y se destaca, un dato destacado de ellos, es que es la ciudad más antigua de América. Esto representa a Caral, para que puedan ver. Ellos, como toda civilización, obviamente tenían una organización. Estaban gobernados por sacerdotes que sabían de astronomía, que sabían de agricultura. Ahí están, los sacerdotes, además de dedicarse a los rituales religiosos. Pero una vez más, nos encontramos con una excepción a diferencia de otras culturas, que no solo gobernaban hombres, sino que también había mujeres en los cargos, por ejemplo, sacerdotisas, como dice ahí abajo. La economía era la agricultura y la pesca. Ellos cultivaban calabaza, papa, algodón, entre otros cultivos que ya hemos oído nombrar de otras culturas.
además de que también ellos comerciaban con otros pueblos a través del trueque, ya que no tenían moneda, y además de esto, también ellos tenían conocimientos muy avanzados de otras, como por ejemplo de tecnología, que tomaron otras culturas. Por ejemplo, ellos tenían una técnica para cultivar, que eran canales de irrigación, y hablando también, obviamente eran politeístas, como dije hace un rato, y finalmente, creo que ya nombré todo, su religión, su política, su economía, sus conocimientos, y finalmente tenemos que pasar a su caída, que otra vez más la naturaleza, como en otras culturas, entra en juego, porque ellos cayeron por fenómenos de la naturaleza como el fenómeno del Niño y los terremotos. Yendo a nuestra última cultura, que ya le hemos oído nombrar algunas veces alrededor del PowerPoint, como la causante de la caída de otras, para mi gusto esta cultura que se viene ahora es como si fuera la Esparta de la zona, a pesar de que son dos civilizaciones distintas y ubicadas en distintos continentes. Ya estamos. Huari fue nuestra última cultura que tenemos, que fue una civilización ubicada en Perú. Estaba gobernada, como vimos en la mayoría de estas civilizaciones, por sacerdotes, que no solo abarcó Perú, sino que también abarcó Bolivia y parte de Chile, porque fue una cultura guerrera que conquistó otros pueblos, a los cuales saqueó, además de dominarlos, y también como muchos les cobraban tributo. También, pero no solo, pero a pesar de haber sido un pueblo muy guerrero, no solamente vivían de esto, sino que también tenían otras actividades como la agricultura y también comercio. Ellos tenían estos cultivos que podemos ver ahora, y que también, además de la agricultura, ellos se desarrollaron mucho todo lo que es textilería. Por ejemplo, como este tapiz que estamos viendo. Ellos desarrollaron textilería con la que confeccionaban ropa con bienes de la naturaleza, como algodón, como lana de alpaca. Así que vemos cómo estos animales no solo se usaban como medio de transporte, sino que también se usaban para otros fines. Y que la ropa que produjeron también se usaban en rituales religiosos. Además de esto, ellos se especializaron mucho, como podemos ver acá, con la confección de tapices de distintos colores, en los que podía verse seres de su religión. De hecho, ya que hablamos de su religión, acá más tapices y su cerámica. De hecho, ya que hablamos de estos unos caminos, ya que algo que me había olvidado, que su economía también se basó en el comercio con otros pueblos, a través de caminos, que más tarde usaron los incas, así que podemos ver la importancia que tienen estas culturas, que no son los incas y nada más, sino que estas culturas pre-incas, podemos ver cómo también tomaron rasgos y aprovecharon sus. De hecho, hace un rato, se dedicaron a la astronomía, ejercida por la élite, por lo que dicen las fuentes. Y ya que hablamos de su religión, tenemos que saber que es una religión sincrética, lo que quiere decir que es una